Hola, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a seguir hablando de jubilación. Son años comprometidos en el que, bueno, pues derivado de un régimen transitorio bastante dinámico, pues tenemos que controlar este tema de por sí un tanto controvertido. Hay un régimen transitorio que salpica a la edad a la que vamos a poder jubilarnos, hay un régimen transitorio que salpica al cálculo de la base reguladora y hay un régimen transitorio que salpica al porcentaje que se aplica a esa base reguladora. Por medio de este documento te voy a enseñar, antes vamos a ver por aquí este resumen tan gráfico, cuáles son las reglas que aplican para 2026, para 2027, para estas tres naturalezas de datos que te he dicho. La edad a la que nos podemos jubilar, que lo tienes aquí en amarillo, la base reguladora que se va a aplicar, que lo tienes aquí en azul, y el porcentaje aplicable a esa base que lo tienes aquí en naranja. Quizás el más fácil de todos, porque nos viene acompañando mucho tiempo, otros, bueno, pues también, pero de manera diferente, es el de la edad, ¿vale? Tenemos que saber que en 2026 nos vamos a poder jubilar con 65 años si tenemos una larga carrera profesional, es decir, una que sea igual o superior a 38 años y 3 meses cotizados, y si está por debajo de ese umbral, pues nos podremos jubilar en 2026 con 66 años y 10 meses, ¿vale? En cambio, a partir de 2027, y ya en los sucesivos va a ser así, 2027, 2028, 2029, se endurece un poquito la edad de jubilación. Va a seguir siendo 65 años, pero endurecemos la cotización. En vez de 38 años y 3 meses, se te exigen 38 años y 6 meses. Y en otro caso, una cotización por debajo de esa va a ser 67 años, ¿vale? Por supuesto, una cotización por debajo de esta, pero siempre que se satisfagan los requisitos, ¿vale? De carencia. Acuérdate que en el caso de la jubilación nuestro gran amigo artículo 205 nos dice que la carencia es de 15 años, es una carencia genérica, y después tiene una carencia específica que son 2 años en los últimos 15, ¿vale? Así que con 15 años nos podemos jubilar, sí, pero 2 de esos 15 años tienen que estar en los últimos 15, ¿vale? Para poder satisfacer la carencia específica. Este año lo que cobra especial relevancia es la base reguladora, ¿vale? Porque se inicia un nuevo régimen transitorio, ¿vale? Que nos va a acompañar durante 12 años, hasta el año 2037. Tienes el detalle en la disposición transitoria 40, ¿vale? La cual no te tienes que saber, ¿vale? Yo me estudiaría, pues, por si acaso, el dato del año 2026, ¿vale? Pero tienes que saber que, y esto lo tengo mejor explicado en la ficha técnica es algo que yo realizo para cada una de las prestaciones y en las que, bueno, pues de manera muy directa pongo periodo mínimo de cotización, nacimiento de la prestación, causas de suspensión, causas de extinción, quién es el responsable del pago, porcentajes, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la incapacidad temporal, si es por contingencia común, si es por contingencia profesional, si es derivada de situaciones especiales, etcétera, etcétera, ¿vale? Se aplica pago delegado, si no, y pues tener una ficha técnica por cada una de las prestaciones, sobre todo las más numerosas, porque, por ejemplo, dentro de nacimiento y cuidado del menor, pues sabes que hay muchas prestaciones, y dentro de muerte y supervivencia, pues igual, ¿vale? Está la viudedad, está la orfandad, en favor de otros familiares, las que son pensiones, las que son prestaciones, etcétera, ¿vale? Bueno, pues en la de jubilación he realizado esta aclaración para el cálculo de la base reguladora que creo que queda bastante bien ilustrado cómo se hace, porque hay tres vías distintas de llevar a cabo la base reguladora. La del artículo 209, la de la disposición transitoria 40, que es la que realmente está vigente, ¿vale? Y la de la disposición transitoria 4, apartado 7, ¿vale? Que va a ser sustitutiva de la 40 en determinados casos. Entonces vamos a ver las tres, porque según como nos lo pregunten, pues tendremos que responder una u otra. Si nos preguntan por las vigentes, tenemos que hacer caso a estas dos, ¿vale? A la central y a la derecha. Si nos preguntan por la del artículo 209, pues lógicamente es la que se quiere quedar como definitiva, pero que no va a aplicar hasta 2038, ¿vale? Pues tendríamos que responder esto. El cálculo de la base reguladora, de acuerdo al artículo 209, es la suma de 324 bases de cotización, ¿vale? Que es lo que significa esto, sumatoria de 324 bases de cotización consecutivas, ¿vale? E inmediatamente anteriores al mes previo al anterior al hecho causante. Cuando decimos mes previo al anterior del hecho causante, es que hay que retroceder 2 meses. Por tanto, si el hecho causante de una jubilación es mayo, pues no tendría que tomar de referencia abril, sino que el primer mes que tomaría de referencia a efecto de base de cotización sería el mes de marzo, mes previo al anterior, 2 pasos atrás, ¿vale? Dividida entre 378, ¿vale? Este numerito, 378, deriva de añadir
la proporcionalidad de las pagas extras a estas 324 mensualidades, ¿vale? Por tanto, si tú divides 324 meses entre 12, te va a salir 27 años, que son los que se toman. Y si 27 años tienen dos pagas extras cada uno, pues 27 por 2 son 54. Si añades 54 a 24, pues te va a dar 378. Te lo digo para que sepas el porqué de los números, ¿vale? Y no te estudies al tuntún que esto es un 378, como perfectamente a lo mejor podrías haber pensado que podría haber sido un 355, ¿vale? El 378 nace de ahí, ¿vale? Bien, te pongo aquí un asterisco para decirte que estas 324 bases se van a elegir de oficio de entre 348, ¿vale? Por tanto, la administración toma un poquito más de esta cantidad, pero se va a quedar con las más altas, ¿vale? Y por eso al final las que se ponen en el numerador son 324 y como al final eso supone 27 años, es por lo que aquí abajo se le añade 54, ¿vale? Porque por esos 27 años se tienen que computar el doble porque hay dos pagas extraordinarias en cada uno de los años, ¿vale? Acuérdate que la pensión de jubilación se paga en 14 pagas, ¿vale? Eso es lo que se quiere quedar como definitivo y por eso es lo que está en el texto dentro del articulado. Pero el régimen transitorio, precisamente, de lo que va es que durante un tiempo de transición van a aplicar otras reglas excepcionales. En ese sentido, entra en juego el artículo, la disposición transitoria 40, ¿vale? A partir de este año, del año 2026, y durante 12 años, para el 27 corren otros números, para el 28 otros, pues se va a ir en escalada de 300, que es lo que aplicaba el año pasado, hasta 324 de forma progresiva, ¿vale? Para este año aplica 302. Para el año que viene, me parece que lo tengo por aquí, aplica 304. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a lo que dice el artículo 209, que serían 324. Por eso son 12 años de régimen transitorio, porque vamos a ir escalando de dos en dos. Y de la misma forma, el denominador pues va a ir sumando de forma proporcional esa parte proporcional de pagas extraordinarias, ¿vale? Pues aquí serían 352,33, el año que viene serán 354,67 y así sucesivamente hasta que lleguemos a 378, ¿vale? No te tienes que estudiar estos numeritos, ¿vale? Aunque se podrían llegar a deducir si entiendes cómo de forma progresiva se va a ir ascendiendo desde esto que está ahora mismo vigente y que forma parte de la disposición transitoria 40 a lo que se quiere quedar como definitivo y que aplicará dentro de 12 años más. Aquí lo mismo, ¿vale? El asterisco, elegidas de oficio, en este caso de entre 304. Fíjate que aquí la administración tiene un margen de tolerancia mucho más inferior aquí, ¿vale? Aquí va a haber 24 meses sobrante, por así decir. Aquí va a haber 2 meses sobrantes, ¿vale? Es decir, también vamos a ir enriqueciendo de dos en dos el número de bases que se van a coger para después quedarnos con las más altas, ¿vale? Que siempre van a beneficiar al sujeto beneficiario. ¿Qué pasa con esto? Pues pasa que veníamos de que el año pasado esto era 300 entre 350, ¿vale? Estos 324 entre 378, ¿vale? El año pasado, en 2025, aplicaba con un cálculo que era 300 entre 350. 300, que eran 25 años de cotizaciones, entre 350. En 25 años hay dos pagas extraordinarias, por eso 25 por 2 son 50 y por eso el denominador el año pasado era 350. Pues la disposición transitoria 4, apartado 7, que habla de esto, te dice que si resultara más favorable para el beneficiario este cálculo, que era el que regía hasta el año pasado, con respecto al de la disposición transitoria 40, se escoja este otro, ¿vale? El del 300 dividido entre 350, ¿vale? Porque, en definitiva, lo que te dice la disposición transitoria 4 es que si resulta más favorable lo que aplicaba a fecha 1 de enero de 2023 con respecto a lo que la disposición transitoria 40 dice, se haga de esa manera. Y lo que aplicaba a fecha de 1 de enero de 2023, 300 entre 350, ¿vale? Aquí lo mismo, ¿vale? El asterisco te dice que inmediatamente anteriores al mes previo del hecho causante, es decir, 2 meses atrás, ¿vale? Por tanto, importante, ¿vale? ¿Cómo se calculan las bases reguladoras? Pues nos lo pueden preguntar por el artículo 209, que sería a lo mejor una hipotética pregunta en el apartado del test, más teórico, ¿vale? Si fuese una pregunta de índole práctica, como se tiene que aplicar lo que rige y lo que está en vigor
¿vale? Pues tiene que ser una de estas 2 opciones, ¿vale? O esta, que es lo que aplica en 2026, o esta en caso de resultar más interesante para el beneficiario. Pero sería una pregunta de bastante profundidad, ¿vale? Para incluirla en un supuesto práctico, pero bueno, no ocupa, el saber no ocupa lugar. Te pongo aquí el detalle de cómo se hace en 2027, ¿vale? Pero insisto, ¿vale? Todos los datos de cada uno de los años lo tiene en la disposición transitoria 40, ¿vale? Y aquí te pongo que, salvo que sea más beneficioso, calcularlo como se hacía hasta el año pasado, ¿vale? 300 entre 350. Y porcentajes aplicables, esto ya nos venía acompañando también desde unos años atrás. Vigente para el 2026 está que entre el mes 1 y el mes 49, a partir de los 15 años primeros, ¿vale? Es decir, del 16 en adelante, porque los primeros 15 años te dan un 50%, ¿vale? Pues va a ser 0,21 por mes, ¿vale? Y a partir del mes 50 inclusive, 0,19, ¿vale? Lo que va a suponer que se alcanza el 100% en el año 2026 con 36 años y medio cotizados, ¿vale? Y a partir del año 2027 y en adelante, ¿vale? Lo que va a referir es que entre el mes 1 y el mes 248 se aplica un 0,19% por cada mes adicional más allá de los 15 años iniciales, ¿vale? Que los 15 años iniciales, como te digo, representan un 50%, y del 249 en adelante un 0,18. Lo que va a suponer que se alcanza el 100% en 2027 y en años sucesivos con 37 años cotizados. Si te das cuenta, siempre se va endureciendo un poquito los requisitos porque venimos con un régimen transitorio de bastantes años atrás que ya está llegando a su fin. Así que bueno, pues tienes aquí este cuadro resumen en el que ves que para los tres conceptos, para la edad, para la base reguladora y para los porcentajes, aplican criterios distintos tanto en el 26 como el 27, ¿vale? Y aquí pienso que ha quedado de manifiesto bastante clara las distintas formas que hay de calcular la base reguladora, según el articulado de la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 209, y según el régimen transitorio, el cual tiene una mención expresa la disposición transitoria 40 para los 12 años de régimen transitorio que vienen, iniciándose el primero en 2026, ¿de acuerdo? Y ese matiz que se alude en el apartado 7 de la disposición transitoria 40 de que si resultara más favorable a este cálculo lo que aplicaba hasta el año pasado, realmente lo que indica es lo que estaba vigente a fecha 1 de enero de 2023, ¿vale? Pero que es lo mismo que aplicaba para el año pasado, pues se aplicaría ese cálculo, ¿vale? Que serían 300 fases de cotización consecutivas entre 350. Pues dejamos aquí el vídeo, como siempre, si te interesa el enfoque y desde el cual afronto la oposición de Administrativo de la Seguridad Social, su grupo C1, pues asómate a mi web, destinofuncionario.es, y estaré encantado de que, bueno, pues que le eches un vistazo. Hay en el canal de YouTube multitud de vídeos en abierto para que veas un poco, bueno, pues qué te vas a encontrar cuando veas absolutamente todas las clases que componen tanto la parte general como la parte específica, como los supuestos prácticos que ofrezco. Y espero que te haya gustado el contenido porque hemos llegado a nuestro destino. Gracias, chao.